ser nuestro Padre, por ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por ser todo eso y mucho más para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque en esta vida tú nos has dado tu palabra. Tú no nos has abandonado a nuestra suerte, sino, Señor, que tú has puesto en nosotros de tu Espíritu Santo y nos has dado tu palabra para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Señor, pedimos en esta mañana que tú pongas tu mano de bendición, de gracia, de bondad, de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra sea propicia a cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno y las preocupaciones, las alegrías. Tú conoces lo que hay en cada corazón en este momento. Señor, queremos salir de aquí confrontados por tu palabra, animados por tu palabra. Que tu palabra sea fortaleciéndonos y haciendo la obra que solo ella sabe hacer en la vida. Padre, abre nuestros ojos a tu palabra, abre nuestro corazón a tu palabra. Permite que la semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra, que nuestra vida sea esa buena tierra, para que podamos dar mucho fruto para tu gloria. Señor, estamos aquí delante de ti y pidiéndote juntos que nos bendigas para hacer bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha buscado ser sabio. Lo opuesto a sabio, ¿qué sería? Sería necio, ¿cierto? Y nadie quiere ser necio. Todos queremos ser sabios. Y la sabiduría ha sido siempre buscada, anhelada, y la manera de ser sabio, van a decir muchos autores, se logra a través de la reflexión, del estudio, del conocimiento y de la experiencia. Nadie quiere ser necio, todos queremos ser sabios. Cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de una manera distinta, porque sí es importante el conocimiento, es fundamental. Es más, se espera que quien lo tenga pueda ser más sabio. Pero la Biblia habla de otro tipo de sabiduría y es la que hemos venido hablando a lo largo de la carta a Santiago. Habla de una sabiduría que viene ¿de quién? De Dios, que Dios la da. Es decir, no se obtiene por la experiencia ni por el estudio, se obtiene por la comunión con Dios. Si tendríamos que hablar de alguna experiencia, es la experiencia de encontrarse con el Señor. Y si tuviéramos que hablar del estudio y del conocimiento, es el estudio de la palabra y el conocimiento de Dios. Pero es una sabiduría que no depende, por tanto, de la edad, porque a veces decimos, estas canas, bueno, yo tengo muy poquitas, ya algunas, pero porque dicen que los indios no canamos. Pero no se obtiene por los años, no, es una sabiduría que viene de Dios. Y todos queremos ser sabios. Hace 8 días hablábamos de la necesidad de maestros, maestros en la vida, maestros en la iglesia, y todos hemos sido llamados a enseñar, porque la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos, y dice, enseñándoles. Tenemos que enseñar lo que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de enseñar, hablamos de ejercer influencia, de transmitir conocimiento y transmitir vida. Y cuando hablamos de influencia, tenemos que hablar de liderazgo. Entonces tenemos que decir, necesitamos líderes, maestros y gente sabia en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo se puede reconocer a los sabios? ¿Quién es sabio? ¿Cómo uno puede distinguir a una persona sabia? ¿Cómo uno puede ver y decir, esa es una persona sabia? Por lo general tenemos algunos estereotipos. Pensamos que el sabio es aquella persona seria. ¿Se imaginan? De pronto serio, ¿sí? Sabio, y que habla de una manera, y si le preguntan algo va a responder pausadamente, ¿cierto? Decimos, ese es sabio. Uno llega a esta persona con alguna pregunta y la persona se queda mirando, se queda reflexionando y uno queda esperando qué va a decir el sabio. Y el tipo está pensando qué decir porque no sabe qué decir, ¿sí? Pero tenemos estereotipos de sabiduría, el tipo serio, el tipo con gafas de pronto, ¿cierto? Yo me mandé a operar hace varios años para quitarme las gafas para tener apariencia de bruto más bien. Tenemos estereotipos de sabiduría.
Por eso es que si llega una persona alegre, bonachona, sonriente, decimos, ese no puede ser sabio, ¿cierto? También pensamos que la sabiduría está ligada a la edad. Por tanto, si viene un muchachito joven y además de eso alegre y bonachón, decimos, este no puede ser sabio, es un muchacho irresponsable. La sabiduría de la que está hablando Santiago, otra vez, viene de una profunda comunión con Dios. La pregunta que hace Santiago es, y ustedes lo tienen en el texto, en el versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? Esa es la pregunta que él responde en los versículos siguientes y que queremos responder en esta mañana. ¿Quién es el sabio? El sabio no es el canoso, entrado en años. El sabio no es el que ostenta de diplomas, títulos y posgrados. No. ¿Quién es el sabio? Él no responde de esa manera. ¿Quién es el sabio entre ustedes? El que tiene más títulos y más estudios. No, qué bueno que lo tengamos, por favor. No estoy abogando por no tenerlo. Sí, qué bueno que lo hagamos. Como decíamos hace 8 días, queremos que nuestra iglesia siga estudiando más y queremos ser una de las iglesias que tenga más estudiantes, por ejemplo, estudiando en el seminario como antes. Gracias a Dios, Giovanni y Indra van a estudiar y queremos que más personas estudien. El estudio debe ser la materia prima, la base para lo siguiente. Pero la respuesta aquí de Santiago no es vayan y estudien, vayan y hagan cursos. Lo que está diciendo es, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y vea la respuesta en el versículo 13, por favor. Dice, que lo demuestre ¿con qué? Con su buena ¿qué? Conducta. Ojo, primero, con su buena conducta. ¿Mediante qué? Obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Vea, ahí está la respuesta. Y ese es todo el mensaje. Todo lo que viene más adelante es una explicación de esta respuesta. Vale decir, si una persona es sabia, que lo demuestre. Y lo demuestre de esta manera, por su buena conducta y por sus obras. Que lo demuestre. ¿Sabe qué estaba pasando en aquel tiempo? Ante las crisis que ellos estaban viviendo, surgían maestros y surgían personas que presumían de sabiduría y de conocimiento. Yo me imagino mucha gente diciendo allá, ¿usted sabe cuántos años yo estoy aquí en la iglesia? ¿Sabe usted cuánto tiempo tengo yo de caminar con los apóstoles? Me imagino algunos diciendo, yo soy de familia judía y mi tatarabuelo y yo conozco la Torá, toda la ley del Antiguo Testamento, y cada uno de pronto haciendo alarde de sus credenciales o de aquello de lo cual podía ufanarse. Lo que está diciendo Santiago es, si alguno es sabio y entendido entre ustedes, si alguno dice que tiene esa comunión con Dios profunda, podríamos seguir pensando en toda la carta y decir, si alguno dice que tiene una relación con Dios o es religioso, si alguno dice que disfruta esa comunión profunda con el Señor y que conoce su palabra, que lo demuestre. Y no dice que lo demuestre con títulos, no dice que lo demuestre por cuántos años lleva en la comunidad de creyentes, sino por su buena conducta, primero, y luego por sus obras. Y vean cómo uno podría decir Santiago, a Santiago uno le diría, ya Santiago, ya, porque parece como reiterativo. Uno podría hablar aquí de la fe sin obras, claro, está hablando de obras. Pero por favor, pensemos aquí el ingrediente que está aumentando Santiago. Dice sabiduría, ser sabios, ser sabios. ¿Qué es sabiduría a la luz de la palabra de Dios? Lo hemos venido explicando varios domingos. Escúcheme, la sabiduría que viene de Dios es un milagro. Es aquella capacidad que Dios le da al hombre, que le permite ver la realidad desde una perspectiva divina y le permite actuar de una manera correcta frente a ellas. Sabiduría, por tanto, que está hablando Santiago, se obtiene de Dios. Por eso dice, pídala a Dios. Y cuando uno se la pide a Dios y la tiene, debe demostrar que la tiene. Y lo primero que dice aquí es por su buena conducta, por lo que uno es, por el comportamiento. Ojo aquí. Y luego él va a hablar de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es celestial y una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y vea cómo suena de feo, ¿cierto? Animal, terrenal y diabólica, y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Pero hay un contraste entre estas dos sabidurías. Y lo que está diciendo es, si uno es sabio, demuestre que lo es, por su conducta, por su forma de vivir, por su comportamiento. Y lo dice en el versículo 17, dice que esa sabiduría que es del cielo es ante todo, versículo 17, dice que es pura, además pacífica, bondadosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera, en fin. El fruto de justicia se siembra en paz para todos los que hacen la paz. Qué versículo tan pertinente para la realidad colombiana en este tiempo que se habla de la paz. Pero quiero que pensemos en esto. Cuando una persona es sabia, con esa sabiduría que viene de Dios, porque se la pidió a Dios y Dios nos la da, su comportamiento, su conducta va a ser acorde con el carácter de Dios. Y aquí lo está describiendo: puro, santo, amable, lleno de compasión, de buenos frutos, todas aquellas características. Y podríamos hablar de cada una en detalle, pero podríamos resumirlo en lo siguiente: ¿sabe? Se parece a Jesús, porque así era Jesús y así es Jesús, se parece a Jesús. Por tanto, ser sabio se traduce en un comportamiento. Y ¿sabe una cosa más? Un comportamiento sobre todo en los momentos de prueba y de crisis, porque es allí cuando el carácter aflora, de qué estamos hechos de verdad. Entonces aquí lo que está diciendo Santiago es: se debe notar en el comportamiento. ¿Qué pasa cuando esa sabiduría no está en uno? Y más bien, en vez de recibir sabiduría de lo alto, nos dejamos llevar por la sabiduría que no es de lo alto. Si no es de lo alto, ¿es de dónde? De abajo. Es terrenal, es aquí, de esta tierra, de este mundo, basado con los principios y valores de este mundo. Ante las circunstancias y los problemas, responde como este mundo responde, que va a decir: huya, escape, evada, yo no tengo por qué sufrir. Dice animal, tiene que ver con la naturaleza pecadora, la carne. Y luego dice diabólica. Uno se asusta cuando escucha esto. Los autores y los teólogos hablando dicen: es el mismo espíritu que anima a los demonios. Algunos inclusive ven aquí un paralelo con esto. Vean, animal, terrenal y diabólica. Dicen animal, carne; terrenal, mundo; diabólica, diablo. ¿No les hace pensar eso como en lo que muchas veces muchos autores hablan, los enemigos de un cristiano? Vale decir, esa sabiduría que no es de lo alto, lo que busca es destruir al ser humano. Destruir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida diaria? Dígame si en el hogar a veces no hay crisis. ¿Usted nunca ha vivido crisis en el hogar? Crisis en la pareja, crisis entre padres e hijos, crisis en el trabajo, crisis en la iglesia. Si uno vive con una sabiduría que es de lo alto, se va a evidenciar en un comportamiento, en una conducta como esta. ¿Y sabe algo más? Cuando hay una conducta y un comportamiento como este, dice el versículo 13, se evidencia en las obras. ¿Cuáles obras? Aquí dice paz. Pero en contraste a esa sabiduría, vea lo que produce la otra. En el versículo 14 dice: pero si ustedes tienen, ¿qué cosa? Envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Vea lo que está diciendo: las rivalidades, las envidias vienen de presunción, de orgullo, y vienen de la mentira. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidia, rivalidad, también hay confusión y toda clase de acción malvada. Entonces, por favor, aquí creo que es un momento como para evaluar la vida. Si queremos saber si somos sabios, es primero evaluar cuál es mi comportamiento, cómo soy, cómo actúo, cómo respondo. Y lo otro es el fruto de esto, cómo se traduce esto en la vida diaria. Vean lo importante que es irrelevante este texto, por favor. Y cómo podemos evaluarnos nosotros. Si hay una dificultad en el hogar, y si lo que sucede son rivalidad, envidia, orgullo, mentiras, confusión y acción malvada, dígame, ¿cómo está resolviendo ese hogar su crisis? ¿Con la sabiduría que es de lo alto? No. ¿Con qué sabiduría? Con la que es de esta tierra. Entonces, por favor, veamos el origen de esta sabiduría, ¿sí? La que es de la tierra tiene un origen animal, terrenal y diabólico, en la carne. ¿Cómo se manifiesta? En envidias, en celos, en rivalidades. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Confusión y toda obra perversa. ¿No les parece terrible? Porque esa es la manera como muchas veces
se resuelven los problemas en muchas partes. Si un conflicto conyugal se resuelve de esta manera, produce esto. ¿Sabe? Por eso estamos llenos de divorcios. Por eso hay tanta crisis entre padres e hijos. Por eso hay tanta crisis también en la familia extendida. Por eso hay tantas crisis en las iglesias también y se dividen. Gracias a Dios que la iglesia tuvo fortaleza y madera para soportar los momentos difíciles del año pasado. Pero quiero decirles algo: cómo uno resuelve los problemas de la vida es la evidencia si realmente estoy recibiendo sabiduría de lo alto. Si una persona pretende ser maestro, pretende ser líder, en este tiempo que tanto se habla de liderazgo, que tanto se habla del coaching y tanto se habla del entrenar gente y tener una visión de liderazgo, o sea, hay conferencias del tema, muchos libros acerca del liderazgo de hace muchos años, pero cada vez afloran más y resumen liderazgo en una palabra: influencia. Lo que quiero decirle es, se buscan líderes, se buscan maestros, pero se buscan personas que sean sabias. ¿Y cómo se sabe que es sabio? Por un comportamiento que se parece al carácter de Jesús, que habla como habla Jesús, como decíamos hace 8 días, y que se comporta como se comporta Jesús, y que obra como obraría Jesús. Es parecido al carácter de Jesús. Y esta sabiduría, vuelvo y repito, al ser transmitida al hombre, transforma sus reacciones y sus relaciones. ¿Usted quiere evaluar qué tan sabio es? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo son nuestras relaciones? ¿Y cómo son sus relaciones aún más íntimas? Y otra vez podemos pensar en la esposa, el esposo, los hijos, los padres, en el centro de trabajo, en la iglesia. ¿Sabe cuál es la sabiduría terrenal frente a estos conflictos en las relaciones? Unos es huir y otros es vivir como en guerra fría, es decir, una relación cordial. Tengo un conflicto con alguien y lo resuelvo de manera cordial. Hasta se piden perdón. ¿Usted ha pensado en eso? Perdóneme, perdón. Pedimos perdón, nos damos la mano, pero todo es muy cordial. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Sí. Y por dentro, ¿cómo no te vas rápido, desgraciado? Vivimos en esas guerras frías. ¿Saben que hay matrimonios que viven así? Que hay temas de que no pueden hablar, que salen de paseo, aún de vacaciones, y hay temas de los cuales no se puede hablar. La pregunta de Santiago es: ¿quién es sabio entre ustedes? Muestre, evidencie, es la idea, su sabiduría por su conducta, su comportamiento y sus obras. Ahora quiero que piensen algo más. Lo que uno es tiene que ver con lo que uno hace. Ahora usted me dirá: conducta, pero conducta tiene que ver con lo que uno hace. Sí, pero le hablo aquí del comportamiento. Un comportamiento, y lo segundo es el fruto de ese comportamiento. Por tanto, qué bueno, y como les decía hace 8 días, que se levanten más maestros, por favor. Tenemos que orar por ser una iglesia de maestros y de líderes. No queremos ser ovejas simplemente. Somos ovejas de su prado, sí, pero queremos ser ovejas líderes, que podamos transmitir eso a otras personas. Gracias a Dios por lo que pasó con los muchachos bachilleres. Ahora vienen los universitarios, las mujeres después, los caballeros. Queremos que la iglesia sea una iglesia viva, dinámica. Necesitamos de gente sabia, pero por favor, no solamente de gente con conocimiento, sino personas que tengamos la capacidad de reaccionar frente a las situaciones más difíciles de la vida. Y yo quiero que usted piense aquí: ¿qué situaciones difíciles ha vivido últimamente? ¿Qué conflictos ha tenido últimamente? ¿Qué crisis hemos tenido últimamente? Y la siguiente pregunta es: ¿cómo reaccionamos frente a ellas? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a las crisis de la vida? ¿Sabe algo más? Este versículo 18 me llama mucho la atención. Dice, terminando pensando en los resultados: así como la sabiduría que viene del mundo produce confusión, la sabiduría que viene de Dios produce paz. Si ante una crisis familiar, laboral, eclesial, lo que hay es confusión, significa que estamos resolviendo las cosas de una manera animal, terrenal y diabólica. Y cuando decimos diabólica, estamos diciendo que estamos pareciéndonos a nuestro antiguo padre,
que lo que busca es destruir y hacer daño. Cuando estamos hablando de que lo estamos resolviendo con la sabiduría que viene de lo alto, es que estamos diciendo que produce paz. Si usted tiene una conversación con una persona que le busca aclarar un tema y usted sale más confundido, entonces pregúntese, ¿cómo estamos resolviendo las cosas? Cuando es de Dios, produce paz. Y vea este versículo 18 y léalo otra vez. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Sabe qué llama la atención? Que dice, el fruto de la justicia se siembra en paz. Siempre estamos pensando en que se siembra la semilla, no el fruto. Aquí está hablando de sembrar un fruto para producir más. Qué importante pensar en esto en un tiempo como el que vive Colombia hoy, cuando se habla de justicia y paz. Escúcheme, por favor, no va a haber paz hasta que no haya justicia. Pero algo que dice aquí la palabra de Dios, la propuesta de Dios para Colombia, ¿cuál es? ¿Cuál es la propuesta de Dios para esa mesa de negociaciones allá en La Habana? ¿Cuál es la propuesta de Dios para esos guerrilleros y para el gobierno? ¿Cuál es la propuesta del Evangelio para usted, para mí, para nuestra familia y para la iglesia? ¿Sabe cuál es la propuesta? Es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Nunca habrá justicia si no hay arrepentimiento. Y nunca habrá paz si no hay justicia. Por tanto, si queremos paz, tiene que haber justicia. Y si queremos justicia, tiene que haber arrepentimiento. De verdad. Si no hay arrepentimiento de verdad, no se puede lograr justicia y no hay paz. Por eso cuando Juan el Bautista predicaba y le decía a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sabe lo que la gente decía? Y usted lo puede leer en los evangelios. En Lucas, por ejemplo, pregunta el pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Los recaudadores de impuestos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Los soldados preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y sabe, se puede encontrar la respuesta en Lucas. La respuesta que da la Escritura es, y le dice, ¿qué tenemos que hacer? El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Cuando los recaudadores de impuestos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Le dicen, no cobren de más, no cobren más de lo debido. Cuando los soldados dicen, ¿qué tenemos que hacer? Le dicen, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Imagínense. Dígame, ¿esto no es relevante para hoy? Sí. Cuando decimos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos vivir una vida mejor, porque la gente aspira a sabiduría para vivir una vida mejor. La gente quiere ser sabia para vivir mejor. Pues sí, la manera de vivir mejor es con la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo. ¿Y qué tenemos que hacer? Es pedírsela a Dios, pero con arrepentimiento, humillados delante de Él. La invitación de Santiago es, por favor, qué bueno que sean maestros, pero reflejen en su vida que realmente lo son. No vengan solo con discursos, vengan con una vida que refleja el carácter de Jesús. Por eso yo le pongo 2 preguntas ahí para pensar y reflexionar y las puse en su bosquejo. Preguntas de reflexión. Si somos sabios conforme a su palabra, no conforme a este mundo. Si somos sabios conforme a su palabra, ¿cómo es mi conducta en todos los escenarios de la vida? Y por favor, preguntémonos esto. ¿Cómo es su conducta con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos en la iglesia? ¿Cómo es? ¿Sabe? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Porque uno muchas veces puede fingir. ¿Sí se ha dado cuenta? Por eso me llama la atención que cuando dice que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía. Es pura y sin hipocresía, sin doblez. No es aquel que sonríe solamente. Alguien me decía, ay, tan lindos en la iglesia, todos sonríen y son tan amables. Digo, qué bueno que la gente sonríe allá en la puerta y sea amable. Es porque queremos ser amables con usted, pero eso no significa que estemos exentos de dolor y sufrimiento. Una cosa es ser amable y mostrar amor, y otra cosa es ser hipócrita. Lo que está diciendo aquí el texto es, en todos los escenarios de la vida, poder vivir como una persona sabia. ¿Cómo es mi conducta en todos los escenarios de la vida? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los resultados de mi conducta en mis relaciones interpersonales? ¿Cuál es el resultado? ¿Sabe cuál debe ser el resultado? Un mejor matrimonio. ¿Sabe cuál debe ser el resultado? Una mejor familia. ¿Sabe cuál debe ser el resultado? Una mejor comunión entre los hermanos aquí en la iglesia.
¿Sabe cuál debe ser el resultado? Que en equipo podemos trabajar mejor y no que cuando se arman equipos de trabajo empieza la garrotera. ¿Sí le ha pasado? ¿Sabe? En equipo siempre seremos mejores. Y cuando vengan las crisis, por favor, no digamos, ay, ¿por qué tuvo que venir esta crisis? Las crisis en la vida son la oportunidad para mostrar de qué estamos hechos. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, no dijo, maldita sea esta hora. ¿Qué dijo Jesús? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, consumado es, he acabado lo que tenía que hacer. Esteban, cuando lo estaban apedreando, no dijo, Señor, desciende fuego del cielo y acaba con todos estos desgraciados que me están apedreando. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. La sabiduría que viene de Dios me permite ver a las personas como Dios las ve y tratarlas como Dios las trataría. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Sabe cómo eran las relaciones en el tiempo de Santiago? Habían rivalidad, envidia, celos, mentiras, orgullo y toda obra perversa. ¿Cómo son las nuestras? ¿Queremos que sean diferentes? Van a ser diferentes en la medida que nos arrepintamos delante de Dios y le pidamos sabiduría de lo alto. ¿Queremos hacerlo? Yo le quiero invitar a que lo hagamos en este momento, que tengamos un momento de arrepentimiento, de decirle, Señor, perdóname porque soy pecador. Perdóname porque muchas veces como resuelvo los problemas genera envidia, celo, rivalidad, contienda. Quiero arrepentirme y pedirte sabiduría de lo alto para ser como tú y para parecerme a ti. Acompáñenme a orar. Señor, todos anhelamos la paz de Colombia, pero también anhelamos la paz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Señor, y la paz vendrá con justicia, y la justicia vendrá cuando hay arrepentimiento. Señor, venimos ante ti arrepentidos, porque muchas veces pecamos contra ti y te ofendemos. Y te ofendemos, Señor, con pensamientos que tú no quieres que tengamos. Te ofendemos, Señor, con palabras. Te ofendemos, Señor, con actitudes. Te ofendemos, Señor, también con lo que dejamos de hacer y que debemos hacer. Señor, perdónanos. Señor, transforma nuestra vida. Señor, queremos que nuestra conducta y el fruto de ella sea como el que tú quieres. Señor, oramos para que cada uno de nosotros pueda ser gente sabia conforme a tu palabra. Y esa sabiduría se vea reflejada en la manera como resolvemos los conflictos, en la manera como nos relacionamos aún con aquellas personas con quienes nos cuesta relacionarnos. Señor, permítenos ver a las personas como tú las ves. Permítenos ver los problemas como tú los ves. Permítenos ver las crisis como tú las ves, para poder actuar como tú actuarías. Señor, queremos que en todos los escenarios de nuestra vida refleje que vivimos en comunión profunda contigo, con la sabiduría que tú das. Señor, venimos ante ti arrepentidos. Yo le pido que siga orando, por favor, que haga de este momento un momento de búsqueda incesante del Señor. El Señor quiere corazones arrepentidos. Y en arrepentimiento digámosle, Señor, dame sabiduría de lo alto para poder vivir como tú quieres que yo viva. Y para que mi entorno sea el que tú quieres, lleno de misericordia y de buenos frutos, y lleno de paz. Y nunca, Señor, de confusión y perturbación. Señor, nos entregamos a ti. Queremos ser sabios por el poder de lo alto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Os invito a que nos pongamos de pie y cantemos una última canción reflexionando en esta enseñanza.
y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Una vez más cantemos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de